Buenas tardes, profesora. Somos el grupo 6 y estamos presentando lo que será nuestro trabajo de investigación final. Causas sociales y políticas de producción y crecimiento de sendero luminoso en el Perú durante la década del 80. Los integrantes son Jean-Paul Carranza, Liz de la Cruz, Jamie García, Kimberly Peralta, Jeremy Poma y quien le habla, Lucero García. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuáles fueron las causas sociales y políticas de producción y crecimiento de sendero luminoso en el Perú durante la década del 80? Nuestra postura, que es la respuesta ante nuestra pregunta de investigación, que el crecimiento del sendero luminoso fue impulsado por la injusticia social, la exclusión política y la violencia estatal. Como primera pregunta de autoevaluación, ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? Cada argumento de trabajo respalda lo que es nuestra hipótesis, ya que en los argumentos se muestra cómo la exclusión y la represión estatal aumentaron el descontento social, alimentando el apoyo a grupos insurgentes como lo son Sendero Luminoso. ¿Cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? La solución aborda la injusticia social y la exclusión política, identificadas como principales causas de crecimiento del Sendero Luminoso, proponiendo mejorar condiciones socioeconómicas y promover la inclusión política. ¿Cómo contribuye su trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? El trabajo profundiza lo que son las causas estructurales del crecimiento del sendero luminoso, ofreciendo una base para diseñar políticas preventivas y estrategias de intervención en contextos similares. A continuación, se explicará lo que es la definición y contextualización del trabajo. El terrorismo se define como el uso sistemático de la violencia y el terror para lograr objetivos políticos, ideológicos o religiosos, generando miedo y coacción en la población. Por ello definimos que Sendero Luminoso, una organización terrorista peruana activa en los años 80 bajo la dirección de Ibael Guzmán Reynoso, ejemplifica esta forma de violencia política. Su objetivo era tomar el poder y establecer un régimen socialista en Perú, empleando tácticas violentas basadas en las teorías de Mao Zedong. La identidad política que promovieron se convirtió en una expresión de la identidad social de sus miembros, influenciados por una politización que moldeó sus pensamientos y acciones. Como contextualización, la composición del Sendero Luminoso estaba dominada por jóvenes con una edad promedio de 26 años y un 80% menores de 30, principalmente de áreas rurales. Muchos de estos individuos habían recibido educación superior o secundaria. Esta preparación académica jugó un papel clave en moldear su visión crítica hacia el sistema social vigente, permitiendo que se adentrara en el discurso subalterno sobre la identidad peruana. Continuando con la exposición, mi nombre es Liz de la Cruz. De acuerdo ya a la postura mencionada y respecto al primer argumento, como es de conocimiento, Sendero Luminoso experimentó un crecimiento significativo en nuestro país durante la década de 1980 y uno de los factores fundamentales de su expansión fue la exclusión política de ciertos grupos y comunidades, especialmente en regiones como Ayacucho y el Alto Huallaga. La gente de estas comunidades se sentía marginada por parte del Estado, tanto en términos de educación como de derechos básicos fundamentales, y que en ese entonces muchos jóvenes estaban cansados de esta injusticia que percibían y vieron en la organización de Sendero Luminoso una alternativa de solución, ya que la organización prometía un cambio radical al ofrecer una forma de enfrentar al sistema del Estado que en ese entonces les había abandonado. De igual manera, la corrupción en el Alto Guayaga también facilitó el fortalecimiento de Sendero Luminoso. Un claro ejemplo también es que en Ayacucho muchos jóvenes se sintieron excluidos durante la migración del campo a la ciudad, que les llevó a adoptar estas ideologías de Sendero Luminoso, puesto que la organización aprovechó en ese entonces esta división para reclutar nuevos miembros y difundir su ideología proponiendo cambios para establecer una nueva democracia y avanzar hacia el comunismo. Es por ello que la exclusión política y la corrupción fueron factores fundamentales
en la expansión de Sendero Luminoso y continuar con la exposición daré el pase a mi compañero. Mi nombre es Jerry Pomaquispe y le voy a presentar el argumento 2. La violencia estatal y la represión discriminada por parte de las autoridades peruanas. Durante los años 80, el Perú atravesó una profunda inestabilidad económica y social. Estas marcadas por una vulneración de los derechos humanos y conflictos internos dentro del país. En primer lugar, la represión estatal bajo el gobierno de Fujimori contra Sendero Luminoso. Las acciones del gobierno fueron severas y violentas. Estas causaron un descontento dentro de la población. Asimismo, generó que Sendero Luminoso ganara nuevos adeptos a su causa. En segundo lugar, la reacción del sistema político y la formación de los comités de autodefensa. Una de las acciones que tomó el gobierno fue la creación de estos famosos comités de autodefensa, que eran también conocidos como las rondas campesinas, que consistía en darles armas a los campesinos para que frenaran el avance de Sendero Luminoso. En tercer lugar, las consecuencias de la violencia estatal y la represión. Una de las principales consecuencias fue la migración masiva hacia la capital. Esto por parte de la población que buscaba huir de la violencia causada por Sendero Luminoso y el gobierno peruano. En cuarto lugar, la respuesta del Estado peruano a la violencia de Sendero Luminoso y sus consecuencias. Un ejemplo de esto fue cuando tomaron la cárcel de Huamanga en 1982. Esto provocó que el gobierno peruano junto con las Fuerzas Armadas intervinieran y tomaran a Ayacucho, así vulnerando los derechos humanos. En conclusión, las acciones tomadas por el gobierno fueron severas y violentas. Asimismo, intensificó el conflicto dentro del país, como provocó una migración masiva hacia la capital. Doy paso a mi compañero. Bueno, el impacto del Sendero Luminoso en la cultura política y social peruana. Bueno, la historia del Perú ha estado marcada por la violencia desde el colonialismo en español y las insurrecciones de Túpac Amaru hasta los conflictos del Sendero Luminoso. Este grupo insurgente buscaba transformar la violencia revolucionaria a través de la emergencia del proletariado y la guerra popular prolongada inspirada en Mao. En el ámbito cultural, el indigenismo subversivo del Partido Comunista Peruano del Sendero Luminoso se manifestó en la pictografía narrativa, poesía y ceremonias con el objetivo de crear el hombre de nuevo tipo. Los militantes del PCP-SL desarrollaron una identidad política fusionada con su organización, reflejada en sus valores sagrados y símbolos culturales, como el lenguaje y las expresiones artísticas. La insurgencia violenta del Sendero Luminoso tuvo un impacto profundo en la estructura política y social del Perú, destruyendo la infraestructura y críticas, debilitando las instituciones públicas, generando desconfianza hacia el gobierno. Buenos días, profesora. Mi nombre es Gerson Paul Carranza Sánchez. Hoy hablaré sobre el incremento de la crisis e inestabilidad social. En primera parte hablaremos sobre la debilidad del Estado peruano, lo que nos habla sobre cómo esto abrió repetidamente oportunidades para que el partido llenara vacío de poder estatal y ocupara espacios de acción política y territorial. Segunda parte hablaremos sobre la violencia política. Nos explica sobre cómo el gobierno militar de 1970 enfatizó la movilización de masas y ofreció a la izquierda una estrategia de toma de poder por medios violentos. La crisis económica como incentivo a la revolución. Nos explica sobre cómo la crisis económica motivó a muchos a unirse a senderos luminosos con el hambre y la nutrición como factores claves, lo que refleja la crisis e inestabilidad social que alimenta el conflicto. Como cuarta parte hablaremos sobre la exacerbación de la crisis y la inestabilidad social. Nos habla sobre cómo Abimael Guzmán aprovechó el conflicto de la crisis e inestabilidad social en el Perú en 1980 para impulsar su agenda revolucionaria, organizando así protestas, huelgas y pugnas políticas. En conclusión a todo esto, nos da a entender de que el crecimiento del Sendero Luminoso en 1980 puede entenderse a través de varios factores, tales como la exclusión política, la violencia estatal y la represión indiscriminada por parte de las autoridades. Muchas gracias.